Gracias, Señor. Permitirnos, Padre amado, estar una vez más, Señor, en estos preciosos estudios, Padre amado. Te ruego en el nombre de Jesús que seas dándonos el conocimiento y la sabiduría para poder entender tu hermosa palabra. Seas bendiciendo, Señor amado, a tus siervos, a los pastores, Padre, que están frente dándonos estas enseñanzas, y a cada uno de mis hermanos que podamos entender, Padre, y podamos atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Entonces, bienvenidos mis amados hermanos. Vamos ya, como les comunicaba, estamos a una lección ya para terminar lo que es el Antiguo Testamento. Así que le pido que se esfuerce y sea valiente para que pueda concluir con bendición. Porque recuerde que nosotros somos los que avanzamos. Amén. Como hijos de Dios. Entonces, vamos a estar entrando en la clase y vamos a estar viendo los profetas menores. Estamos estudiando, como ustedes saben, el Antiguo Testamento y vamos a estudiar a los profetas menores. Amén. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿no? El Antiguo Testamento se divide en 5 libros que son los Pentateucos, que ustedes ya lo vieron. Los libros históricos, que son 12, los libros poéticos, que son 5, que también ya lo vieron, los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12. Entonces vamos a entrar, mis amados hermanos, a estudiar los 12 profetas menores en este día. Los profetas menores están enumerados por Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. El 7 es Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Me gustaría también que ustedes puedan aprenderse, mis amados hermanos, también cómo están enumerados, o el orden de los profetas menores, que son constituidos por 12 profetas menores. Y el primer profeta que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras, después del libro de Daniel, es el profeta Oseas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Oseas, nosotros podemos ver hechos claves que suceden en el libro de Oseas. Y uno de ellos, y una historia clave que narra el libro de Oseas, es el amor de Oseas por su esposa infiel, que está en el capítulo 1 al capítulo 3, y el amor de Dios por Israel, su nación, que había pecado y que se había alejado de su pacto y de la perfecta voluntad de él. Y en el capítulo 14 nosotros podemos también estudiar la palabra del Señor y vemos también el arrepentimiento y la bendición. Es lo que nos profetiza el profeta Oseas. Vemos un poco acerca de la vida de Oseas. Dice que Oseas profetizó en el reino de Israel. Este hombre pertenecía al reino de Israel. Lo hizo poco después, dice, de Amos, aunque durante mucho más tiempo, cuando algunos de los desastres anunciados por este profeta empezaron a cumplirse. En el discurso, en las profecías que él estaba haciendo, hacía frecuentes advertencias a la situación política que estaba atravesando el reino del norte, como ustedes saben, que es el reino de Israel, que más adelante desapareció. Y tales profecías que él daba eran en algunos momentos muy difíciles de interpretar, porque él les daba, el pueblo se encontraba en un estado de prosperidad, pero él profetizaba sobre un anuncio del desastre que iba a venir a la nación. El ejército asirio. Entonces, las profecías de él tendían así como a incomodar al pueblo de Israel. Entonces, vamos a seguir viendo. El libro de Oseas está compuesto por 2 partes, del capítulo 1 al capítulo 3 y del 4 al 14. ¿Ya? Los rasgos más notables de su discurso y de la primera parte de su expresión es la relación de Dios. Este libro da una referencia de la relación del de Dios con su pueblo Israel. Y siempre en este libro nosotros destacamos el amor de Dios y también la frustración de Dios al ver cómo su pueblo se alejaba de su presencia, se iba lejos, pecaba y hacía lo malo. Y también da una alegoría acerca de una referencia, acerca de una relación entre el marido y una mujer.
Este es el núcleo de la predicación que usted va a encontrar en la profecía de Oseas. Israel siendo infiel a Dios y Dios aún así no dejando de amarlo. Los mensajes de Oseas no provenían de visiones, sino, mis amados hermanos, de las mismas experiencias que él veía o que él vivía. Oseas padeció. Cuando usted lee la palabra del Señor en el capítulo 1, dice, da la referencia de que Oseas padeció por estar casado con una mujer que le fue infiel. Dios le mandó a casarse al profeta con esta mujer. La obediencia de Oseas era que se case con esta mujer y que a pesar de todo esto, él tenga que estar con esta mujer, tenía que estar preparado para estar con esta mujer. Él tiene que seguir las instrucciones que Dios les da. Al recibir el llamado, Dios les da las instrucciones y él sigue las instrucciones de él. Cuando usted ve la esposa de Oseas, se casa con él, tiene 3 hijos y luego se va con amantes, se prostituye, pero Dios le da instrucciones y le dice, Oseas, no te divorcies de ella. Como muchos maridos en esa época lo hubiesen repudiado según la ley, tenían que haberse divorciado, pero le dice al Señor, o sea, que no tiene que divorciarse de ella, sino que tiene que ir a buscarla y tiene que pagar por ella, el precio por ella a sus amantes. Y esto da una referencia a que el amor de Dios así mismo se reflejaba con su pueblo. Así mismo, el pueblo de Israel era infiel y Dios así mismo quería rescatarlo, quería nuevamente traerlo con cuerdas de amor hacia su presencia. Dios igual quería liberarlo de una o de otra manera de la esclavitud en el cual la nación de Israel estaba envuelta, ¿no? El libro de Oseas, como yo les dije, está dividido en esas 2 partes, ¿no? Entonces, Israel había olvidado a Dios. Dios, o sea, exhortaba al pueblo de Israel a que tenía que volverse a Dios, pero no quería un arrepentimiento simplemente de palabras, sino quería un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que venga del corazón, para que Dios pueda intervenir en ellos y para que Dios pueda restaurarlos. No existe, dice otro texto en el Antiguo Testamento, donde la profundidad y la fuerza del gran amor de Dios por su pueblo de Israel está claramente descrito en el libro de Oseas. Siempre usted va a encontrar en el libro de Oseas y las profecías que él da, dan referencia, mis amados hermanos, al amor de Dios hacia con la nación de Israel, el amor como tuviese un esposo con su esposa y en medio de la traición el esposo se frustra. Entonces, nosotros podemos ver que este es el núcleo de la predicación de este profeta llamado Oseas. Israel había sido infiel a Dios y Dios, a pesar de esto, Dios no lo había dejado de amar. El amor de Dios aún lo perseguía porque quería restaurarlo. Dios le mostró a Oseas que Israel se había comportado con Dios, así como la esposa de Oseas se comportó con él, así mismo le mostró. Y así como el amor de Oseas por Gomer, que es su esposa, que aparece allí en el libro de Oseas, era fuerte, era más fuerte que la ira que él sentía. Así mismo era el compromiso y el amor de Dios para con su pueblo, para con su nación. A pesar de que Israel había roto el pacto, a pesar de que Israel había roto la alianza que había hecho con Dios, a pesar de eso, el amor de Dios era muy fuerte. A pesar de eso, de toda la deslealtad que había cometido el pueblo de Israel, el amor de Dios viene a ser un amor muy fuerte. Entonces, todo esto revela el libro del profeta Oseas. Amén. Y nos enseña que Israel había cometido adulterio espiritual al haber cambiado la verdadera adoración y las prácticas de adorar a Dios como Dios se los había dado, y habían cambiado el culto y habían ido a adorar a Baal, a Tamuz, a la diosa del sol, a la diosa de la fertilidad. Habían transgredido la ley. Ellos se habían olvidado del pacto que habían hecho con Dios y cómo ellos tenían que vivir con Dios, y que se habían olvidado que ellos le pertenecían a Dios, que ellos tenían el sello de Dios, y ellos se habían olvidado de todo esto, mis amados hermanos, y Dios quería traerlos a ellos que se vuelvan de su pecado. En la misericordia de Dios, Dios no los había olvidado. Dios tenía misericordia con ellos y Dios quería que ellos se vuelvan. Y a través de las profecías del profeta Oseas, Dios los exhorta a volverse a Dios, a volverse a Él. Le dice, ustedes tienen que volverse, como yo les digo, a Él con un genuino arrepentimiento, porque yo quiero restaurar mi relación con
ustedes. Yo quiero restaurar esa relación que yo tengo con cada uno de ustedes. Entonces nosotros vemos aquí, mis amados hermanos, lo que les estoy enseñando en la diapositiva, dice que con todo esto, a pesar de el pecado, a pesar de la rebelión, a pesar de la deslealtad de su pueblo, Dios llama a Oseas. ¿Para qué? Para a través de él poder atraer a su pueblo a un verdadero arrepentimiento. Este libro nos muestra la infidelidad, nos muestra la deslealtad, pero también, mis amados hermanos, nos muestra que Dios y su amor son fuente inagotable, que el amor de Dios es inagotable, que trasciende todo límite y que aún está dispuesto a perdonar cuando hay un corazón que se vuelve a Él. Miren, entonces, con todo esto, si Él les decía que sí, no se acercaban a él, iba a venir juicio contra él. Con todo esto, Dios siempre dejaba abierto una esperanza, y era la esperanza de restaurarlo, era la esperanza de que ellos pudieran volverse a él y él pudiera restaurarlo. Miren lo que dice, este versículo es muy hermoso. Quiero que lean el libro de Oseas, que aquí está, ¿no? En el capítulo 11, versículo 4, creo que dice allí: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Por más que mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. Mire, se compara a Dios. Dios está diciéndole a la nación de Israel, a pesar de la rebelión, a pesar de que están lejos de mí, yo los estoy atrayendo con cuerdas de amor. Luego en el capítulo 14, cuando usted lee la Biblia en el capítulo 14, vuelve Dios a decirle a través del profeta Oseas, y le dice: vuelve, oh Israel, vuelve Israel a Jehová tu Dios. Y el profeta lo vuelve a anunciar nuevamente y dice en el capítulo, en el versículo 4: yo los sanaré de su rebelión y los amaré por pura gracia. La gracia de Dios es un regalo ilimitado. Como yo decía esta semana, ¿no? La gracia es un regalo inmerecido. No nos merecemos nada de Dios porque hemos sido malos, al igual que la nación de Israel. Pero la gracia nos alcanza por su amor y por su misericordia. La gracia se muestra a través del amor y la misericordia de Dios. Nadie muestra el amor de Dios por encima del pecado, como lo muestra el libro de Oseas. Oseas, las profecías de Oseas y el libro de Oseas muestra el amor de Dios, el amor de Dios para con su pueblo, aún por encima del pecado. Entonces, quiero que mi hermana, mi hermana Gisela Guerrero, me lea el libro de Oseas capítulo 2 del versículo 19. Recuerde que estamos trabajando también con la Biblia, y pueda leerme este versículo. Mi hermana Gisela Guerrero. Estamos, recuerde, en los profetas menores. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Oseas, capítulo 19, versículo 20. Amén. 2 del 19 al 20. Mi hermana Gisela Guerrero está por ahí. Amén. Muy bien, entonces creo que no está por ahí mi hermana Gisela. Amén. A ver, léalo, por favor. Amén. Del La 19. palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Amén. Mire, entonces nosotros vemos aquí en este libro que Dios quiere restaurar esta comunión con el pueblo, pero el pueblo vivía alejándose de él. Pero el libro de Oseas, como yo les dije, nos muestra eso, el amor de Dios por encima del pecado del hombre. Entonces vamos a pasar al otro profeta llamado el profeta Joel. En el libro de Joel usted va a encontrar pasajes claves, como en el capítulo 1, usted va a ver la mano de Dios que está presente en este capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, vaya ahí estudiando porque hay cosas que no están en la diapositiva. Y en el capítulo 2 está el día del Señor en el futuro. Entonces vamos a ver el libro de Joel. Muy poco sabemos sobre Joel o de la fecha en que vivió, ya que el nombre Joel significa Jehová es Dios, y es un nombre muy común en Israel. Algunos sitúan sus profecías a principios del reinado de Joás, alrededor del 835 al 825 antes de Cristo, y lo que se hizo en Jerusalén. El culto a Jehová restaurado por el sumo sacerdote Joiada durante el reinado de Joás es asumido por Joel.
De ahí que muchos sostienen que este profetizó durante los primeros 30 años del reinado de Joás, cuando Joiada actuaba como consejero del rey. Entonces se dice que este hombre, mis amados hermanos, profetizó en el reinado de cuando Joiada estaba como consejero del rey Joás, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de su ministerio, el ministerio de él, se tiene una fecha aproximada que fue en el 835 al 805 antes de Cristo. Aunque unos también historiadores dicen que él también vivió durante la época del imperio persa, después del exilio también vivió. Entonces, acuérdense que el exilio empezó en el 586 a.C. y fue un periodo de exilio que tuvo la nación de Israel de 70 años, en el cual Judá permaneció cautiva también en Babilonia. Entonces, vemos nosotros registro de lo que es el profeta Joel, ¿no? Su ministerio entonces sería entre los años 835 a los años 805 antes de Cristo, ¿no? Como yo les estaba diciendo allí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que trae el libro de Joel? Joel habla al inicio de una terrible plaga de langostas que iba a venir sobre la tierra de Judá, aunque mis amados hermanos, este hecho no se relaciona, no se ve ningún hecho conocido como el que él profetiza. Él dice que en unas pocas horas, en una de sus profecías, dice que en unas pocas horas, en un día, dice que la belleza de la tierra, el verdor, se convierte en desolación, cuando usted lee el libro de Joel, y en destrucción. Entonces, la plaga de langosta que habla Joel era la mayor plaga que nunca se había visto. Todas las cosechas se perdieron, incluso los sembrados, las semillas, todo se perdió cuando vino esta plaga. Entonces, dice también, ahí está lo que yo le estaba diciendo, dice que este ataque de las langostas vendría a destruir todo lo que estaba a su paso, todo lo verde, todo lo que era de bendición, como muestra del juicio de Dios a su pueblo. Simboliza la proximidad del día del Señor, día de tinieblas y día de oscuridad. Trae también el profeta Joel una palabra de profecía de juicio, pero sin embargo más adelante también, como siempre, Dios ha actuado con su pueblo con juicio, pero también con misericordia. Más adelante, después del juicio, también trae un mensaje de esperanza y de misericordia. Si Israel se arrepiente, si Israel se vuelve, dice a él nuevamente, él iba a restituir los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Entonces, Joel también más adelante, en su mensaje, después del mensaje de juicio que viene sobre la tierra, también da un mensaje de esperanza, donde él pinta un cuadro de un tiempo futuro donde Dios va a bendecir a su pueblo, cuando su Espíritu Santo se extienda sobre todo el mundo. Entonces vamos a ver lo que dice el libro de Joel capítulo 2 del 28 al 32. Quiero que lo lea mi hermana Lili, si está por allí mi hermana Lili. El libro de Joel capítulo 2 del 28 al 32. Léalo rápidamente. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, Joel también, el profeta Joel, trae, como yo les dije, su mensaje está dividido primero en juicio, que está en el capítulo 1, si usted puede subrayarlo ahí en su Biblia. Se trata del presente juicio de Dios, que contiene un llamado al arrepentimiento, pero este juicio viene también abrazado con una promesa de restauración. Acuérdense que en el libro de Deuteronomio, lo que ya estudiamos, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones que vendrían sobre la desobediencia, ya Dios lo había advertido tiempos atrás, que si ellos continuaban en desobediencia, el fruto de la tierra iba a ser consumido y todo se iba a volver amargo para ellos, ¿no? Entonces, el profeta cree que por la venida de esta langosta, el profeta cree que ese día haya llegado y lo describe de una manera grave, ¿no? Y lo dice, que eran horribles ejércitos de insectos. Y cuando usted lee el libro de Joel, también tiene un lenguaje
de poesía, un lenguaje poético. Entonces, él describe que 4 oleadas de horribles criaturas lo van a consumir todos. Ahí comienza a darle juicio. Los que beben ya no van a tener vino. Los sacerdotes no van a tener que ofrecerle a Dios. Los campesinos, las vidas se quedarán vacías porque no van a tener nada que cuidar. En definitiva, él les está diciendo, no hay aspecto en la vida de la tierra que vaya a quedar bien después que venga esta devastación. La devastación va a traer dolor, terriblemente van a ser afectados por esta plaga que vendrá sobre la tierra, por causa del pecado y de la desobediencia y de no volverse a Dios cuando Él los estaba llamando. Entonces vemos nosotros que en la segunda parte del libro de Joel, capítulo 2, del 28 al 3, Joel también nos está explicando que esta plaga, con todo lo horrible que fue, no es nada comparado con un juicio que vendría más adelante. Esto sería un tiempo cuando no solamente Judá, sino todas las naciones de la tierra. Este profeta también profetiza lo que va a venir en tiempos futuros. Tendrán que presentarse delante de Dios. En esta ocasión dice el registro que el sonido de las langostas será silenciado por el rugido desde Sión y dará voces de Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Ahí es cuando viene la profecía para los tiempos futuros, podríamos compararla con las profecías de Apocalipsis, cuando dice que el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre, y este será no nada más que el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, miren, vemos también que el profeta también hace referencia no solamente a lo que iba a venir para la nación de Israel, sino más adelante lo que iba a venir para la tierra por causa del pecado, ¿no? Entonces, nosotros no podemos pasar por alto algo, que antes de que todo esto acontezca, el profeta está diciendo que la gracia y la unción del Espíritu Santo se va a extender, que Dios iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Eso está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Amén. Entonces, él da una promesa también del derramamiento de su espíritu, para toda carne. Entonces, cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, que el Señor está dando esta palabra a través del profeta Joel, profetizando el derramamiento del Espíritu Santo, podemos ver que esa palabra también se cumple en nuestros tiempos, mis amados hermanos, en el tiempo en que nosotros los creyentes hemos estado experimentando también la presencia del Espíritu Santo de Dios, ese derramamiento glorioso que vino sobre la tierra y que también nos llena a cada uno de nosotros. Entonces, cuando leemos el libro de Joel capítulo 2, habla que no solamente, mire, ahí deja un entreabierto, que no solamente esa gracia y ese poder del Espíritu se iba a derramar sobre su pueblo, sino se extendía más allá también sobre los que no eran de su nación, sobre los gentiles, sobre cada uno de nosotros, rompiendo todo límite y diciendo allí en la palabra del Señor que su Espíritu se derramará sobre jóvenes, sobre viejos, sobre hombres y sobre mujeres. Será un tiempo cuando el que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Cuando usted lee las profecías, del libro de Joel. Entonces, nosotros vemos aquí, mis amados hermanos, y qué enseñanza podemos ver de este profeta. Este profeta habla de la devastación y del juicio venidero sobre la tierra, sobre la nación de Israel por causa de su pecado, pero también habla sobre un mensaje de esperanza más adelante, donde Dios va a restaurar no solamente a su pueblo, sino va a restaurar a todas las naciones del mundo, ¿verdad? Amén. Dios va a restaurar a todas las naciones también del mundo. El Señor reinará sobre su pueblo y sobre todos aquellos que le han recibido. Amén. Entonces vamos a ver el otro profeta que nos habla la Biblia. Y entramos también a estudiar el libro del profeta Amós. Entonces vamos a ver, cuando usted ve el profeta Amós y los hechos claves que hay en este libro, nosotros podemos ver juicio contra las naciones vecinas, juicio contra Israel, denuncias y amenazas, visiones y castigos, y también él profetiza sobre la restauración futura que iba a venir sobre la nación. Entonces, el profeta Amós fue uno de los grandes profetas del siglo 8 antes de Cristo, aunque tuvo
un buen cuidado en señalar que no era un profeta profesional ni tampoco era hijo de profeta. Quiero que mi hermana Sarita Pluas se ubique en la Biblia, en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 14. Y mi hermano Juan Gómez se ubique en el libro de allí mismo, de Amós, capítulo 7, 15, ¿ya? Entonces voy a seguir dando y usted ya va a tener dónde se va a ubicar, ¿no? Dice que él no era ni hijo de profeta, ni tampoco él se consideraba como un profeta profesional, porque así lo manifiesta en su conversión con el sacerdote Amasías, cuando lo acusó de traicionar al rey de Israel. Ahora sí, léalo, mi hermana, está en Amós 7:14. ¿Quién era él? Amén. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa Amén. de... Está ahí mi amada hermana. Amén. Muy bien. Gracias, mi amada hermana, ¿no? Entonces, mire, él no se ganaba la vida siendo profeta, sino era, ¿qué era él? Amós era un pastor de ovejas, de Tecoa, de Judá. Es posible que en su primera visita al reino de Israel fue cuando iba a vender su lana, porque profetizó durante el próspero reinado del rey Jeroboam II. Ahí dice en Amós capítulo 7, en el versículo 15, le dije a mi hermano Juan Gómez, si ya tiene la lectura. ¿Tiene la lectura, mi amado hermano? Amén. 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 Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amén. Miren, entonces miren, se dice que él es llamado siendo un pastor de ovejas. Rey Jeroboam II, porque Israel en este tiempo vivió en mucha prosperidad, Entonces, la fecha de su ministerio debe ser durante los últimos años del reinado de Jeroboam. Vamos a leer Amós capítulo 6, versículo 2. Quiero que vaya señalando lo que usted va encontrando en la Biblia, porque esto le va a ayudar a entender. Dice la palabra del Señor. Amós en el capítulo 6, versículo 2. Miren, pasad a Calne y mirad, de allí id a la gran Acna, descended luego a Gad de los filisteos y ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor a la vuestra. ¿Por qué? Porque se dice que en el reinado de Jeroboam hubo gran prosperidad y también hubo gran riqueza en la nación de Israel. Recuerde que eso nosotros también estudiamos, mis amados hermanos. También se dice que él profetiza antes de que haya un terremoto en la nación de Israel, que está registrado. Pues mientras estudiaba yo también esto, recién estaba viendo, ¿no? Dice que también sucedió un terremoto, y quiero que lea el libro de Amós capítulo 1, versículo 1, como usted está con la Biblia allí, mi hermano Carlos Acosta. Amós capítulo 1, versículo 1, para que usted pueda, estos son datos que usted puede ir subrayando para cuando vaya a enseñar. Mire, Amós capítulo 1, versículo 1, ¿está por ahí mi hermano Carlos Acosta? No, entonces vamos a leerlo. Miren, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó cerca de Israel en los días de Usías, también de Usías, rey de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, y rey de Israel, 2 años antes de qué, dice allí, 2 años antes de un terremoto. Este hombre aparece también en los reinados de estos otros hombres también, de estos otros reyes también de Israel, porque en ambos se nombra también otros reyes de Judá, ¿no? Su ministerio debió durar desde el 767 al 753 antes de Cristo, ¿no? Siendo muy parecida a su labor a la labor que también tuvo el profeta Oseas, ¿no? Ahí está lo que yo le estaba diciendo acerca de su ministerio. Como yo le dije, cuando él profetiza en una época de mucha prosperidad para el reino.
Ahí es cuando Israel recobró el esplendor del reino que tenían en los días del rey David. Logró recuperar los territorios que había perdido del oriente y del río Jordán. Entonces, allá en este tiempo donde él profetiza, habían éxitos militares, incrementos de riquezas que despertaron al pueblo. El pueblo estaba muy entusiasmado, pero al mismo tiempo fue causa de que en este tiempo en que este hombre profetiza haya desigualdad entre las diversas clases sociales. ¿Qué sucede en el tiempo que Amos profetiza? Como había dinero y había prosperidad, los ricos aumentaron sus riquezas cada vez, dice la palabra del Señor, mientras los pobres se hundían en la escasez. El pueblo humilde estaba sufriendo la opresión de los poderosos. Los ricos opresionaban a sus propios hermanos. La corrupción de los jueces era grande en los tribunales. Ya no había justicia. Y cuando usted lee Amos capítulo 2 y Amos capítulo 5, del versículo 7 al 12, usted va a encontrar lo que yo le estoy diciendo. Entonces, Amos se escandaliza ante el total desprecio que había en la ciudad, porque no había justicia. En Betel no había justicia. La gente simplemente se había hecho religiosa. Pensaban que adorar a Dios solamente era una cuestión de religiosidad. Y él expresa un gran sentimiento. Insistía que Israel tenía el privilegio de ser elegida como la nación de Dios, pero sin embargo no se guiaba conforme Dios había establecido en sus leyes, como nosotros vimos en el libro de Levítico, las leyes que el Señor les había dado, cómo tenían que ayudar al pobre, que no tenían que opresionar a sus hermanos. Todo esto se veía en este tiempo donde entra a profetizar Amos. Entonces, nosotros vemos incluso el culto también. En este tiempo, mis amados hermanos, se había corrompido de una manera terrible. Había prácticas degeneradas. Quiero leer otro versículo. Mi hermano Juan Gómez me lea Amos capítulo 5, versículo 26, para hacer referencia a lo que yo le estoy diciendo. Entonces dice que habían ceremonias religiosas tremendamente espléndidas, pero no había sinceridad de corazón, porque no había piedad, porque no había amor al prójimo. Puede leerlo mi hermano Juan Gómez, Amos 5:26. La gente mantenía su rutina. Ahí lo va a leer mi hermano. 5:26 me dijo, pastora. Sí. Ya, amén. Antes bien, llevaba el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, las estrellas de vuestros dioses que os hicisteis. Miren cómo en este tiempo se habían hecho, mire lo que está leyendo el hermano, ¿no? Llevaban al tabernáculo de Moloch y de este dios Kium, ídolo de vuestras estrellas, de vuestros dioses que hiciste. El pueblo se corrompió de una manera terrible, mis amados hermanos. Perdieron la piedad, perdieron el respeto hacia Dios, dice la palabra del Señor. Lo registra que la gente vivía una rutina, hacían sacrificios, pero todo era una hipocresía. Habían dejado de actuar con justicia en los tribunales y su comportamiento era terrible contra los que estaban desvalidos, ¿no? Entonces, era terrible la situación de que se vivía en este tiempo. Uno de los valores que usted lee en el libro de Amos es que provee, junto con el libro de Oseas, una importante información acerca de las condiciones que existían en el reino del norte en este tiempo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el reinado de Jeroboam? Había mucha prosperidad. El libro de Amos comienza también al inicio con el anuncio de un castigo que van a sufrir las naciones vecinas de Israel. ¿A causa de qué? De la crueldad y de la conducta de la guerra, ¿no? Ahí también cuando usted lee Amos 1, capítulo 3, ve que nombra a Betedén, a Gaza, a Asdod y a los lugares que son mencionados en una serie de profecías que predecen a la condenación a que también Judá e Israel se había hecho acreedora. O sea que tanto como estas naciones, así mismo el pueblo del Señor, por causa del pecado, también iba a ser acreedora del juicio de Dios. Porque mira, habían cambiado la justicia, había opresión al pobre. Era un tiempo de prosperidad, pero era un tiempo de mucha injusticia, un tiempo donde el culto a Dios se había corrompido. En la última parte del libro de Amos, el capítulo 7, del versículo 1, contiene una serie de visiones que él comienza a profetizar, que era imposible que Israel escape del castigo y del juicio de Dios. El castigo y el juicio de Dios iba a ser eminente.
tales juicios iban a ser eminentes sobre su pueblo. Dios no los quería destruir. Yo les estaba diciendo, yo no quiero destruirlo, yo quiero reconstruirlo. Yo quiero que ustedes sigan siendo un pueblo libre. Yo quiero que ustedes sigan siendo mi pueblo, pero por causa del pecado, ya se había dictado el juicio contra la nación de Israel. Y eso lo ve en el libro de Amos capítulo 7. En el libro de Amos capítulo 7, si usted tiene allí, puede acompañarme en el capítulo 2. Y si aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo le dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Dice, y se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí que el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió con gran abismo, consumió una parte de la tierra. Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, que era eminente el juicio de Dios para la nación de Israel. Ahí está lo que yo le estaba diciendo, por causa del pecado, ¿no? Entonces, en el libro de Amos también se menciona mucho acerca del día del Señor. A lo largo de la Biblia, no sé si usted ha leído, siempre se habla acerca del día del Señor. Describe, el día del Señor significa el tiempo en que Dios interviene dramáticamente en los sucesos que ocurren en el mundo. El pueblo en la época de Amos, quiero que usted sí tome atención a esto, esperaba con plena confianza el día del Señor, porque ellos creían que el día del Señor iba a ser un tiempo de victoria, de regocijo, porque ellos eran el pueblo de Dios. Ellos decían, este será un tiempo de victoria, será un tiempo de regocijo para nosotros. Todos nuestros enemigos a nuestro alrededor serán exterminados. Pero Amos y también Isaías y otros profetas, ellos insistieron que el día del Señor no iba a ser un día de victoria, sino que iba a ser un día solemne, un día de juicio que iba a venir para todo el pueblo. Iba a ser un día de juicio que iba a venir para todo el pueblo, mis amados hermanos. Ellos estaban confiados en el día del Señor, pero ellos no sabían que el día del Señor era el día en que Dios los iba a juzgar por causa de su pecado. Muy bien, entonces ahí está lo que yo les estoy diciendo. Miren, entonces quiero que lea conmigo, mi hermana Gisela Guerrero, el libro de Amos capítulo 5, del versículo 18 al 20. Subraya este versículo, porque esto es lo que ellos creían, que el día del Señor era un día de regocijo, era un día, y el Señor le envía a decir lo que iba a ser el día del Señor. Miren lo que dice en el libro de Amos, mi hermana Gisela Guerrero está por allí. Amén. Capítulo 5, del versículo 18. Hay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Amén. Quiero que usted señale ese versículo, mi amado hermano, para que pueda quedarle impregnado en su corazón. Entonces ellos esperaban, ellos decían, es un tiempo de regocijo, es un tiempo donde el pueblo del Señor tendrá la victoria sobre sus enemigos. Ellos lo anhelaban y lo esperaban, pero el Señor les dice que el día del Señor sería el día en que vendría el juicio de él sobre la tierra. Entonces vamos a pasar al siguiente profeta, al profeta Abdías. Vamos a ver qué nos narra la Biblia acerca del profeta Abdías. Vamos a estar estudiando. En hebreo dice que su nombre significa siervo de Yahweh. En la versión latina significa adorador de Dios. Y en el castellano significa Abdías, siervo de Dios, ¿no? Entonces, el autor del libro de Abdías está en el capítulo 1, en el versículo 1. Amén. Ahí podemos nosotros ver el autor de este libro, ¿no? Este libro encierra poesía, también podemos decir que encierra mucha, Abdías habla también que su literatura es una literatura poética, ¿no? Entonces, vemos también que la fecha de este libro, aunque no hay certeza en la fecha de esta profecía, estamos más o menos se dice que se escribió en el 586 antes de Cristo, después de la caída de Jerusalén por los babilonios. Vamos a seguir viendo por aquí.
No, ahí dice el libro, menciona al autor, miren, en el capítulo 1, versículo 1, no sé si usted lo tiene allí, lo puede señalar, amén. Entonces, ahí nosotros podemos ver el tiempo de este libro, el estilo de este libro, el discurso de este libro, como yo le decía, es un discurso de poesía profética. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Es el libro más corto y el tercero más corto de la Biblia. Quiero que lo escriban. Miren, Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento y el tercero más corto de toda la Biblia, después de segunda y tercera de Juan. Ha sido escrito como la oración indignada de Abdías o un himno de revancha contra Edom. ¿Ya? Las profecías de Abdías vienen advirtiendo al pueblo de Edom. Quiero que tome mucha atención a esto para que usted pueda entender la profecía de este hombre. Dice que viene el desastre a la nación de Jerusalén y los edomitas participaron en el saqueo de esta ciudad. Retuvieron a los fugitivos y vendieron a los esclavos. Mataron a muchos del pueblo del Señor cuando viene la devastación sobre la nación de Israel. Entonces, este libro muestra la indignación que arde en el pecho de Abdías y predice la retribución, o sea, la paga que iba a venir sobre Edom. Los edomitas, ¿quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran descendientes de Esaú. Miren, acuérdense, Esaú y Jacob. Ya, y los edomitas eran un pueblo orgulloso. Acuérdense que por la ley le tocaba la bendición a Esaú, pero ahí nosotros vemos que Jacob toma la bendición de su hermano mayor y se produce allí una enemistad. Ya nosotros estudiamos eso, se produce una enemistad entre ellos. Entonces nosotros vimos, ¿no?, más adelante, que cuando Esaú sale al encuentro de Jacob, Jacob ora para que cambie el corazón porque lo quería matar. Pero desde ese tiempo los edomitas fueron enemigos del pueblo de Israel. Dice que los edomitas eran un pueblo muy orgulloso. Por eso usted, no sé si usted ha leído el libro de Abdías, quizás no lo comprendía, o hoy lo va a comprender. Dice que ellos vivían escondidos en una fortaleza montañosa, labrada en piedras sólidas. Las rutas de caravanas desde el norte hasta el Mar Rojo eran importantes comerciantes y también eran bandidos. Dice que la ciudad era un poco accesible, pero había un estrecho cañón donde solamente podían cabalgar 2 jinetes para llegar a esta ciudad. O sea, esta ciudad estaba ubicada en un lugar montañoso, en un lugar fuerte. Edom era una ciudad fuerte, una ciudad montañosa, y estos eran rivales de sus hermanos, el pueblo de Israel. Eran rivales. Acuérdese que cuando Moisés le pide a los edomitas que los dejen pasar por ahí, porque ellos iban a pasar ya para la tierra de Canaán, los edomitas se negaron a que ellos pasen, a que pase el pueblo de Israel. Y también registra la Biblia que Saúl luchó contra ellos y finalmente David termina soyuzgándolo cuando usted lee las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, nosotros vemos que aquí había una enemistad, ¿no? Había una enemistad entre los edomitas y entre el pueblo de Israel. Más adelante dice la historia que en el siglo 3 antes de Cristo, los nabateos los arrojaron a los edomitas de su fortaleza, de su ciudad fuerte, y los sacaron a los descendientes de Saúl y ellos se establecieron en el Nehuel. Ellos se establecieron allí y más adelante dice la palabra del Señor que fueron conquistados por otros reinos. La historia también habla acerca de que Tito destruyó completamente el poder de estos hombres, de los edomitas, ¿no? Y los desapareció totalmente de la historia, ¿no? Entonces, la profecía de Abdías, descrita por Abdías, es una visión que va directamente a Edom. Esta visión va directamente al pueblo de Edom, a los parientes antiguos de la nación de Israel, a prácticamente a sus hermanos. Y el profeta Abdías trae juicio sobre ellos, de juicio sobre cada uno de ellos. El libro de Abdías es una profecía contra el juicio contra la nación de Edom, porque ellos eran hombres orgullosos. Amén. Cuando los babilonios tomaron a Jerusalén, dice que ellos, los edomitas,
Ellos estaban allí para animar a sus enemigos, para que los ataquen, para que los destruyan. Para que los destruyan. Ellos estaban allí consintiendo esto, que destruyan a sus hermanos, porque ellos tenían aún ese odio en el corazón, ¿ya? Entonces, este odio se impregnó en su corazón contra sus hermanos, y Dios más adelante los juzga por lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces ellos formaron, como yo le digo, los descendientes de Esaú formaron el reino de los edomitas y fueron enemigos a lo largo de la historia del pueblo de Israel. ¿Alguna vez usted ha escuchado alguna prédica del libro de Abdías? De los que estamos aquí. ¿Usted ha escuchado alguna vez una prédica del libro de Abdías? Casi no se predica mucho acerca de este libro, ¿no? Porque se habla de destrucción y juicio y muchos quizás no lo comprenden. Pero las palabras de Abdías vienen directamente de Dios para el pueblo de Edom. ¿Edom qué significa? ¿Qué significa Edom? Subraye porque, o puede escribirlo porque eso no está en la diapositiva. Edom significa rojo. ¿Sabe por qué? Porque la región de los edomitas, en esa región donde ellos habitaban, la tierra que ellos habitaban era una tierra roja. Por eso Edom significa rojo, porque la tierra donde ellos habitaban era una tierra roja. Y cuando Abdías se levanta a profetizar en contra de ellos, ahí Abdías es contemporáneo también con el profeta Jeremías, Daniel y Ezequías. Abdías tiene 3 divisiones como usted está viendo allí. Primero es el juicio por el orgullo a los edomitas, lo que yo le expliqué para que usted pueda entender la profecía de este libro. Segundo, las razones del juicio. Mire, primero por el orgullo, después por el maltrato a sus hermanos. Ya, y el último dice el día del Señor. Vuelve a hablar del día del Señor. El juicio que Dios traería sobre las naciones, sobre los enemigos de su pueblo. Mire, entonces, el mensaje de Abdías habla acerca de que Edom sería conquistada, Edom sería saqueada, de que por causa de que había maltratado a su hermano Judá y lo había perseguido, el día del Señor iba a venir sobre la nación, mis amados hermanos, de ellos. Vamos a ver acá, miren, ahí está lo que yo le estaba diciendo, el juicio que iba a venir por causa del orgullo de ellos, porque estos hombres eran muy orgullosos, ¿no? Ahí dice, Abdías capítulo 1, versículo 1, dice, visión de Abdías. Hemos escuchado el pregón de la parte del Señor, se ha enviado un mensajero a las naciones. Así ha dicho el Señor acerca de Edom, levantémonos y declarémosle la guerra a este pueblo. Miren, lo que había en el corazón de ellos. Entonces, Abdías recibe este mensaje porque Dios le revela cómo ellos vinieron en contra de sus hermanos y los atacaron y consistieron también en hacerlos sufrir. Y Dios no iba a dejar pasar esto por alto. Dios traía juicio también sobre la nación de Edom y sobre el resto de las naciones, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo, mis amados hermanos, por acá. Vamos a seguir viendo. Ahí hay otro versículo, miren. La capital de Edom fue Sela y fue tomada ahí le estoy enseñando lo que yo le estaba diciendo, por los nabateos y le cambiaron el nombre a Petra. Es una ciudad escarbada en la roca, de acceso estrecho y virtualmente inexpugnable. Entonces vemos allí las razones del juicio, capítulo 10 al 14, porque maltrató a su hermano. Mira lo que le dicen los versículos que están ahí. No sé usted si saca la diapositiva y puede estudiar con más. Dice, fue la razón del juicio porque maltrataron a sus propios hermanos, maltrataron a su propio pueblo, los despreciaron. Miren, no, miren lo que ahí dice número 20 del 14 al 21. No los dejaron pasar cuando salieron de Egipto. Ahí está. Quisieron dañarlos. Entonces, ahí vemos al último, en el libro de Abdías 15:21, el juicio también sobre las naciones que iban a venir. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, estamos viendo por allí. Quiero enseñarles esta parte que me acabo de saltar, perdón. Muy bien, aquí está. Miren, ahí dice que Esaú ilustra la carne, o sea, lo arrogante, lo rebelde, lo conquistadora. Sin embargo, Dios pronunció juicio contra la carne y ese juicio era que iba a caer. Edom se rió cuando Jerusalén cayó y 5 años más tarde Edom también cayó ante Babilonia. Ahí hubo el conflicto entre Esaú y Jacob, corre a través de la Biblia.
quiero que vea este dato importante, que hasta yo lo aprendí ahora. Puede escribirlo para que lo pueda analizar. Dice que a través de la Biblia, los Herodes del Nuevo Testamento, miren, el primer Herodes que habla la Biblia del Nuevo Testamento era edomita, y era uno de aquellos que hizo que matasen a los niños cuando nació Jesús y llegaron los reyes magos y le dijeron: ha nacido el Mesías, la estrella nos ha dicho que vénganos y le adoremos, nos dio la dirección. Entonces él dice: ¿cómo? Nació un rey. Entonces él mandó a matar a los niños pequeños, acuérdense. Ya, y este era un Herodes del Nuevo Testamento, era un edomita, ya, intentó destruir a Jesús. Otro de Herodes también, el mismo que también era edomita, fue aquel que asesinó a Juan el Bautista. Y otro Herodes que registra la Biblia, porque registra otro Herodes en el libro de Hechos, fue el que mató a Santiago, acuérdense, al hermano de Juan, cuando dice que este hombre Herodes se sentó en un trono y estaba allí y no dio gloria a Dios. Ese libro de Hechos, no sé cuánto lo han leído, pueden ponerme en los comentarios si yo lo he leído. Dice que porque no dio gloria a Dios, vino un ángel y lo hirió, lo hiere y vienen los gusanos y se lo comen ahí al frente de todos. No sé si han leído esa parte. Entonces registra de estos tres Herodes fueron, mis amados hermanos, descendientes de los edomitas. Entonces, los edomitas iban a sufrir el juicio por causa de qué, de su orgullo y porque se habían rebelado en contra de su pueblo. Si lo ha leído, dice por ahí mi hermana Lili Guerrero, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo lo que es el libro del profeta Jonás. Amén. Vamos a seguir viendo lo que es el libro del profeta Jonás y vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña a través del profeta Jonás. Jonás, cuyo nombre en hebreo significa paloma, escribió el libro y habría de fecharlo durante el reinado también de Jeroboam II a principios del siglo VIII antes de Cristo. El autor fue anónimo, pudo haber sido escrito, supuestamente dice en cualquier momento posterior por algunos eruditos. Dicen más allá de la destrucción de Nínive en el 612 a.C., durante el periodo del exilio posteriormente. Entonces, ¿qué incluye el libro de Jonás? La huida del profeta, el retorno y la providencia, el gran avivamiento y la reacción negativa de él, ¿no? Nada sabemos a partir de algún registro de Jonás. Si usted lee los registros, no sabemos mucho acerca de él, ni sobre los incidentes descritos que nos dicen de la vida de él. Pero existe una referencia, quiero que también subraye eso en su Biblia, una referencia de un profeta llamado Jonás, que está en el libro de Segunda de Reyes. Quiero que lo busque por allí. Tengo a mi hermano Juan Gómez, por favor, léalo. A mi hermano Juan Gómez, en el libro de Segunda de Reyes 14:25. Miren, esta referencia, mientras estudiaba, la encontré, que da también una referencia acerca de mis amados hermanos Jonás. Ahí lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo, léalo por favor, mi hermano. Perdón, 14. A ver, Segunda Reyes 14:25, mi hermano. Amén, amén. Léalo, ahí puede subrayarlo porque hay una referencia acerca de él. Amén. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamac hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Jac-Efer. Ya, mire, entonces ahí nos da una referencia acerca del profeta Jonás. Mire, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, ¿no? En un pueblo dice que él era nativo de Gatefer, un pueblo situado a 5 kilómetros al noroeste de Nazaret, dentro de su frontera en Zambulón, dice. Y entonces ahí nosotros podemos ver que este versículo nos habla y nos da una referencia acerca de este profeta llamado Jonás. Cuando nosotros estuvimos estudiando
la palabra del Señor, vimos los enemigos del pueblo de Israel, vimos también al pueblo asirio que se presentó como un fuerte enemigo de la nación de Israel. Fue una potencia, los asirios, dominante en el Medio Oriente, ¿no? Y los relatos del Antiguo Testamento destacan a los asirios como un pueblo totalmente, mis amados hermanos, despiadado. Sus ataques contra el pueblo de Judá los saquearon, mataron a sus mujeres. Se dice que los asirios a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y le sacaban los niños y los entregaban a Moloch, a su dios. Eran terriblemente crueles. Entonces, más en el tiempo de Jonás, dice que cuando este hombre comienza a profetizar, ya se había debilitado el imperio de los asirios. Ya Jeroboam II ya había reclamado algunas áreas, ya había tomado el lugar de este pueblo de los asirios. Dice la palabra, dicen los registros que nosotros estamos estudiando, ¿no? Entonces Jonás aparece como predecesor de Amós. Asumimos que este hombre era un hombre que tenía una actitud fuerte, era un hombre radical. Jonás era un hombre fuerte. Jonás dicen que era muy nacionalista, o sea, amaba a su nación. Como usted dice, yo soy ecuatoriano de corazón y de sangre. Lo que es con Ecuador es conmigo, no sé si usted me entiende. Así casi era Jonás. Era un hombre que amaba mucho a su nación, la amaba mucho, dice en los registros de la palabra del Señor. Un ratito, mis amados hermanos, por aquí, que veo que se me está descargando la computadora, perdónenme un ratito por aquí para poderla poner a cargar porque mi esposo no está por aquí. Entonces, vemos la característica de este hombre llamado Jonás. Como yo le estaba diciendo, era un hombre muy nacionalista. Era un hombre que defendía mucho a su nación, que defendía mucho a su pueblo. Ahora sí ya nos estamos acomodando por aquí. Dice que él defendía mucho a su pueblo y defendía mucho a su nación. Y Dios le hace un llamado. ¿Y cuál fue el llamado? A que vaya a predicar a Nínive. Nínive era una región de Asiria. Dios le hace este llamado. Tenía que ir a predicar. Pero Jonás conocía algo. ¿Y sabe lo que conocía? Era que Dios era un Dios misericordioso. Amén. Él conocía que Dios era un Dios de misericordia. Amén. Y él, mis amados hermanos, él sabía que el llamado que le estaba haciendo el Señor a ir a predicar a su pueblo, a ir a predicar, a dar este registro de juicio contra los ninivitas, Dios en su misericordia podía perdonar. O sea, la actitud de Jonás era como que, o sea, Dios los perdona a ellos, pero yo no los voy a perdonar. Y él quería que Dios derrame su juicio sobre él. Y para él fue difícil aceptar ir a Nínive, a ese pueblo que los había hecho sufrir mucho, a sus habitantes. Él decía, Nínive necesita el juicio. Nínive no tiene que ser salvado. Nínive tiene que ser destruido por todo lo que nos había hecho. Y como él sabía que Dios era un Dios bueno, misericordioso, él por eso no quería ir a dar el mensaje que Dios le había encomendado, que si no se arrepentía dentro de 3 días, Nínive sería destruida. Se lo describe este hombre como un hombre enérgico, colérico, era violento, era de una mentalidad muy cerrada. Cuando hablamos de una mentalidad cerrada, es alguien que no entiende, y más adelante usted lo va a ver en la Biblia, más adelante usted lo va a ver. Desde el punto de vista, este hombre sí era un hombre temeroso del Señor, pero tenía estas características, porque él era temeroso, porque cuando los marineros le preguntan, ¿tú a qué Dios sirve? Él le dice, yo sirvo al Dios de los cielos, el creador de los mares y de la tierra. Entonces, su desobediencia, mis amados hermanos, fue que él quiso rehusar a obedecer a la palabra del Señor. Su cólera era porque él estaba enojado, porque Dios es misericordioso. Y su enojo era esto: Dios es misericordioso. Ahí está lo que yo les estoy diciendo. Entonces, él por eso no quería ir. El libro de Jonás es diferente a los demás libros proféticos porque narra hechos dramáticos de la vida del profeta y recoge su mensaje. Es un libro espléndidamente escrito y tiene muchos significados. Es una de las historias más conocidas, se las estudia en la escuela dominical, se la predica en campaña y se la predica incluso hay hasta canciones, ¿no? Pero cuando nosotros vemos el libro de Jonás, nosotros podemos resaltar algo, y es la característica de Dios, que Dios ama a los pueblos, que Dios ama a las personas, y Dios desea derramar su misericordia y su perdón si ellos se arrepienten, ¿no?
Entonces, este hombre israelita quiero que entienda esta parte que le voy a explicar que es muy importante. Había sido encargado de transmitir este mensaje, pero por alguna razón él no captó la importancia del llamado de Dios que Dios le había hecho a él. Y este error lo condujo a que este hombre se cayó en una soberbia terrible, ¿no? Y de allí, de Jonás, podemos nosotros ver también la semilla del fariseísmo, de los fariseos en el tiempo del Nuevo Testamento. Porque cuando usted lee que Jesús estaba sentado junto al pozo, se encontró con una mujer samaritana, eso lo estudiamos ya en el libro de Nehemías, que los samaritanos fue la raza impura que salió cuando ellos estuvieron, los muros estuvieron destruidos, ellos se unieron y ahí salió esta raza de los samaritanos. Y los judíos, por ser judíos de sangre pura, los despreciaban. Por eso la mujer samaritana le dice, que tú siendo judío hablas con esta mujer que es samaritana. Había una cierta enemistad ahí entre ellos. Los fariseos en aquel tiempo, ellos creían que por ser hijos de Abraham merecían el perdón, merecían el cielo, ya lo tenían ganado, ¿no? Entonces, casi así es la referencia de Jonás. Él decía que la misericordia de Dios tenía que ser únicamente para con su pueblo. Había como un fariseísmo en el corazón de este profeta llamado Jonás, ¿no? Entonces Dios lo llama a él para que se dirija a sus enemigos. No sé si usted le ha pasado a veces que usted ha visto gente que le ha hecho lo bien posible y usted ha dicho, pero le va bien y se siente tan lleno. Dice, Dios, ¿por qué lo bendice? Dios castígalo. Hay gente que dice, Dios, pero deberías de castigarlo. Pero nosotros no sabemos cómo es el obrar de Dios. Ahora, lo llama para que le hable a los enemigos de él, para que se dirija a los enemigos de él, para Dios darle una oportunidad. Y eso es lo que más rabia le dio en el corazón de Jonás. Amén. Eso es lo que él tenía, rabia, tenía mucho coraje. Él estaba disgustado a tal punto que él dijo, si yo me voy a Tarsis, yo tomo la embarcación a Tarsis. Tarsis era el sur de España, que ahora es el sur de España. Entonces yo ya no voy a tener que hacer esta misión que Dios me encomendó, porque yo realmente no quiero. Pero pronto se mostró algo muy importante, y es que, mis amados hermanos, Dios no tiene límites, amén. No solamente Dios se reducía allí en su pueblo, sino Dios se puede extender a todo el mundo en su grandeza. Él iba huyendo por esta región de Tarsis, España, y Dios le salió al encuentro. Allí donde mientras él estaba durmiendo, dijo, ya todo está calmado. Dios le salió al encuentro a través de una tormenta tan grande que se levantó. Fueron perturbados por aquella tormenta. Y ellos dijeron a los marineros, pero ¿por causa de quién? Esto no es causa de una coincidencia. Esto es porque un Dios, ellos creían en ese tiempo en los dioses, está enojado. Entonces le preguntaron a Jonás, lo llamaron, levántate, dormilón. ¿A qué Dios sirve? Porque ya ellos ya habían ofrecido ya a su Dios. Y le dice, ¿tú a qué Dios sirve? Le dice, yo sirvo a Jehová, Dios de los cielos, el que hizo la tierra y el mar. Entonces ellos se dan cuenta ahí que era por causa de Jonás. Cuando ellos escucharon que Dios había hecho la tierra y el mar, tuvieron tanto miedo. Dijeron, pero miren, yo quiero que analicen, si usted ha leído mucho la historia de este libro de Jonás, pero aquí hay una verdad muy grande, Miren, a pesar de esto, de que él reconoce que por causa de él estaba la tormenta, a pesar de esto, mi amado hermano, él le dice, mátenme. Él prefería morir antes de irle a hablar a sus enemigos. Dice, mátenme. Tanto era el odio y el coraje contra ellos que le dijo, mátenme, porque usted, si lee la Biblia y él le dice, mátenme, tírenme al mar, mátenme, porque él dijo, ya, prefiero morir antes de ir a predicarle a esta gente de Nínive. Finalmente él confiaba de que si no se salvaba por un lado, se salvaba por la muerte. Él dijo, aquí me muero y ya no les voy a hablar. Y ellos también se mueren, quizás Dios en su corazón. Pero Dios tenía preparado un pez para que lo tragara, y cuando está en el vientre del pez, él agradeció a Dios por su rescate. Y al cabo de 3 días fue escupido, que ya lo sabe, fue escupido en tierra, ¿no? Otra vez llegó a tierra de Nínive. Ahora sí tenía que ir a ese lugar, tenía que dirigirse a ese lugar. ¿Ustedes creen que él fue con buena gana o mala gana? Pónganme ahí en sus comentarios. ¿Fue con buena gana o con mala gana? Fue con mala gana, porque cuando usted lee allí la palabra del Señor, dice, escuche bien, usted cuando va a predicar un mensaje de arrepentimiento, usted tiene que hablar, arrepiéntanse, y tiene que darle la profundidad, ¿no?, de lo que les va a pasar.
Pero Jonás, su mensaje fue, arrepiéntanse porque dentro de 3 días Nínive será destruida. Mire, un mensaje de 5 palabras, dicen en el hebreo, solo son 5 palabras. Mire, porque él iba enojado, él lo hizo, dijo, arrepiéntase porque dentro de 3, y él cogió y se fue. Amén, lo hizo de mala gana, sinceramente él lo hizo de mala gana. Pero para sorpresa de él, ¿qué sucedió? Todos se arrepintieron, hicieron ayuno, hasta los animalitos fueron obligados a hacer ayuno. Hubo una humillación, mis amados hermanos, tan maravillosa que usted puede leer, que usted puede ver cuando usted lee el libro de Jonás, pero usted va a ver en este libro cómo él lo hace todo de mala gana, porque él no quería, él quería que el juicio de Dios caiga. Todos se vistieron de silicio. Ahora imagínense, Jonás se siente mortificado otra vez, dice, yo pensaba que no se iban a arrepentir y se arrepintieron. ¿Amén? Entonces, él tenía un deseo de venganza y el deseo de venganza nos hace actuar mal porque nosotros no conocemos el corazón de Dios. Y a veces queremos actuar como Jonás, vengarnos y queremos que las cosas malas le sucedan a nuestros enemigos, pero Dios quizás es diferente, Dios es diferente a nosotros, tiene otro plan y otro propósito con ellos, ¿no? Entonces, él se fue de mala gana, amén, esperando, él esperaba que el juicio caiga, esperanzado de que Nínive no se arrepienta. ¿Sabe lo que él hizo? Él fue, si usted lee la Biblia, afuera de la ciudad de Nínive, se hizo una enramada, allí estaba, porque él dijo, ¿quién sabe si esto se arrepiente? Y estaba esperando allí. Si no se arrepienten, de una van a morir. Él dijo, él no, ¿por qué no se fue? Ya, le dije ya. Él se quedó viendo porque él quería ver si es que se arrepentían de verdad, pero él más que eso, no quería ver el arrepentimiento, él quería ver que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Entonces, él construye un refugio en un cerro al oriente de la ciudad de Nínive, se sentó en el sol para contemplarla. Usted lea bien el libro de Jonás, dice que estaba contemplando con la esperanza de que Dios los destruya a ellos, mis amados hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios aprovechó esto, que él se sentó allí, aprovechó esta ocasión para enseñarle una valiosa lección. Hace crecer un arbusto grande que sea de sombra. Entonces, él ahí estaba con su sombra, con todo. Al día siguiente, ¿qué hizo el Señor? Manda un gusano para que lo ataque al árbol, desde la raíz se lo coma, el árbol se secó y vino el viento, el sol abrasador, y él quedó experimentado, él quedó expuesto, perdón, al sol. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Es hermoso cuando usted lee. Yo leí una vez, prediqué de esto. Dios le pregunta, Jonás, Dios le preguntó si estaba enojado. Y aquí dice, aquí cuando usted lee aquí, dice, él le dice, aquí en esto dice, él le dijo que él no estaba enojado. Cuando usted le dice, estoy enojado hasta la muerte, dijo él, estoy enojado, estoy que me muero, prácticamente dijo, estoy que me muero de la rabia. Entonces Dios le hace enseñar eso. Si a ti, Dios le enseña a través de eso, si a ti te dolió que se seque este arbolito que te sirvió de sombra, esta planta, tú no la hiciste crecer, yo le di el crecer a esta planta, y a ti te dolió tanto eso, cuanto más yo no voy a tener compasión de la ciudad de Nínive, donde hay niños, hay mujeres, aún los animalitos, porque aún ellos también se doblegaron. Entonces, el Señor le estaba dando una valiosa lección. Quería sacar los fariseos del corazón de Jonás y quería enseñarle que la misericordia de Dios es para siempre. Amén. La misericordia de Dios, su gracia es para siempre. Y esto, si nosotros vemos esta historia del libro de Jonás, este profeta, nosotros vemos que este libro es como una obra maestra, porque todo está narrado con precisión, posee extractos muy significativos. Mis amados hermanos, algunos dicen que quizás fue escrito cuando cuando los judíos fueron exiliados en Babilonia, porque hace hincapié, mis amados hermanos, y les quiere enseñar algo Dios, de la pureza racial que ellos tenían, y ellos despreciaban a los gentiles, ellos despreciaban a aquellos que no eran de su pueblo, de su nación. Y la historia viene a través de este libro a neutralizar todo esto, todo desprecio racial, todo prejuicio, porque en Dios no hay acepción de personas. Amén.
Prácticamente, mis amados hermanos, en este libro nosotros podemos ver que la gracia de Dios se extiende no solamente a su pueblo, sino a todos aquellos que se arrepienten de corazón, porque también los marineros se convirtieron al Señor. Amén. Miren, y podemos nosotros ver que ante la prédica de Jonás, de 5 palabras se arrepintió el pueblo de Nínive. Amén. Así a veces nosotros somos, mis amados hermanos, muchas veces como Jonás. Decimos, uy, yo soy creyente, yo soy, podemos decir, hay gente que dice, yo soy de la sana doctrina, yo soy pentecostal de la cabeza hasta los pies. Y porque vemos una persona que no se viste como nosotros, no habla como nosotros, o quizás no se pone lo que nosotros nos ponemos, nosotros decimos, ese se va al infierno, ese no, ¿tiene? Ya ese, ¿qué va a ser salvo? Y nos ponemos en el plan de Dios a querer jugar por nosotros mismos. Y nosotros nos hacemos jueces y no entendemos, entienda algo, y quiero que entienda algo, la gracia es un regalo inmerecido de Dios. La gracia es un regalo inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que sacar ese fariseísmo, muchas veces cae en nuestro corazón, que tenemos la capacidad de señalar quién se salva y quién no se salva. Y eso solamente le corresponde a Dios. Entonces, eso es lo que nos enseña el profeta, este libro del profeta Jonás. Amén. Decía, ellos no se merecen el perdón, ellos no se merecen por esto, por lo otro. Nosotros sí, porque somos el pueblo de Dios, somos los llamados, los del pacto de Abraham. Entonces, miren, no, al final del libro, no sabemos si Jonás se arrepiente de su desobediencia, porque al final del libro nos quedamos sin saber si Jonás se arrepintió nuevamente, pero lo último vemos que él dijo, estoy enojado hasta la muerte, o sea, estoy que me muero de la rabia. Entonces, este libro nos habla de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control y ejerce el control sobre toda la humanidad. Amén, sobre toda la humanidad. En este libro usted encuentra algo y destaque algo, puede subrayarlo. Encuentra una tormenta, un pez, encuentra una planta, un gusano, un viento. Ahí en este libro es como una obra literaria donde encuentra eso, la tormenta, un pez, una planta, un gusano y un viento. Y un hombre que se negaba a cumplir el propósito de Dios. Y hay muchas lecciones de la vida de él que nosotros podemos aprender. Ahí está lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Nosotros no podemos ser legalistas. Ahí está lo que yo le estaba diciendo. Si hay alguien que se arrepiente, mi amado hermano, Dios siempre tendrá misericordia. Este libro ilustra la misericordia de Dios, la clemencia de Dios por los ninevitas. Amén. La piedad de Dios. Amén. Jonás, él no quería aceptar que Dios era un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios justo y debe castigar el mal y de la desobediencia, no solamente los de su propio pueblo, sino también de las otras naciones. Pero así como su pueblo se arrepentía y él tenía misericordia, así también si los demás se arrepentían, iban a alcanzar la compasión y la misericordia del Dios de los cielos. Ahora sí, vamos a terminar con el libro de Miqueas. Ya estamos allá para terminar. El libro de Miqueas, este profeta es contemporáneo de Isaías. Fue una persona de tipo muy diferente a Isaías. Era un campesino rudo y franco que proclamó sus profecías, oráculos, también se dicen, a Israel en el norte de Judá, en el sur. Su nombre es Mijá, que significa ¿quién como Dios? Y de acuerdo con sus propias palabras, Miqueas profetizó sobre el reinado de Jotam en el 740 y 731, en el reinado de Acaz y en el reinado de Ezequías. Ahí usted puede ver las fechas también. Los pasajes claves son el juicio por el pecado, la profecía de la salvación y también habla acerca del pacto de Dios, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo más acerca de la vida de este profeta, ¿no? Entre el comienzo del reino dividido, cuando el reino se divide entre Salomón y la destrucción del templo, muchos lugares altos fueron levantados por las influencias de Samaria. Acuérdense que en este tiempo el pueblo cayó en una tremenda idolatría. En este tiempo aparece Miqueas, donde el pueblo estaba sumido en idolatría y por causa de esta idolatría él comienza a profetizar de que iba a venir juicio de Dios sobre la nación y el reino se iba a dividir también, ¿no? Entonces, aunque nosotros vemos también que en el reinado de Ezequías había ganado la victoria sobre Sennacherib, el ejército de los asirios, ya se había dado una palabra, que Judá estaba condenada a caer.
estaba condenada a caer, iba a caer si no se arrepentía y si no se volvía a Dios de todo corazón, iba a caer. Entonces este profeta habla acerca del juicio de Dios que iba a venir, la destrucción que vendría sobre Jerusalén y sobre sus gobernantes, sobre los sacerdotes falsos, sobre aquellos que no se arrepentían, ¿no? También lo leemos en el libro de Jeremías, también vemos las profecías. Casi Jeremías tiene profecías referentes a las profecías de Miqueas. Entonces, nosotros vemos allí, mis amados hermanos, aquí dice en la diapositiva, por eso se ha sugerido que Miqueas pudo haber sido responsable de las reformas llevadas a cabo por Ezequías, ¿no? Miqueas resumió los requerimientos de Dios a estas memorables palabras. Quiero que lea mi hermana Sara Pruas el libro de Miqueas 6:8 y mi hermano Juan Gómez, quiero que lea Isaías capítulo 2 al 4 y mi hermana Lili Guerrero, Miqueas 4 del 1 al 3. Estamos ya pronto a terminar, pero quiero que leamos eso. Amén. Ahí acuérdense que también están las diapositivas. Pueden abrir su micrófono a aquellos que les dije que lean, ¿no? Entonces, por allí, ¿verdad? Que ya les dije a los otros, ya tengan abierto su Biblia para no perder tiempo, ¿no? Solamente lean Miqueas 6:8. ¿Lo tiene mi hermana? Ven, amén. Amén. Rápidamente, mi hermana. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya, entonces miren los requerimientos que Dios hace a través del profeta Miqueas. Ya, vemos también aquí el siguiente que por favor tiene que leer. Amén. 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 Isaías 2:4. Sí. Y juzgará entre las naciones, reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ya, léame Miqueas 4 del 1 al 3. Amén. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y Ya, él ahora juzgará Oye, muchos pueblos y corregirá las naciones. Ahora quiero que haga algo. Compare el versículo que leyó mi hermano, creo que fue Juan Gómez, no sé, él, en Isaías capítulo 2. Si ustedes comparan Isaías capítulo 2, del 2 al 4, a Miqueas 4, 1 al 3, es lo mismo. Por eso yo les digo que Miqueas estuvo en el tiempo de este profeta. Pero mire, la misma palabra, lo que profetiza Isaías, tal y como está aquí, léalo acá. En Miqueas 4, del 1 al 3, que leyó mi hermana Lili. Mire, ahí describe, mire, el futuro, describe una profecía de Jerusalén y las naciones en un futuro ideal. Estos profetas tienen la misma palabra, concuerdan allí acerca de, puede señalarlo allí, porque acuérdese, mire, qué hermoso cómo la palabra de Dios se entrelaza, porque en este tiempo, en el tiempo de Isaías y de Jeremías, aparece también el profeta Miqueas. Entonces, el libro se divide en tres partes, comenzando cada uno con la palabra. Siempre dice oí al inicio. Miqueas capítulo 1, versículo 2. El que tenga ahí rapidísimo, abra la Biblia porque estamos para terminar. Bueno, ya voy a leerlo yo. Dígalo, mi hermano. Miqueas capítulo 1, versículo 2. 2. Oíd, pueblos todos, está atento tierra y cuánto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Amén. Mira lo que dice en el 3. Cruza el 3 en su Biblia rápidamente. Y dije, oiga ahora, príncipes, mire, siempre empieza con la palabra oír.
Ahora cuando usted va a Miqueas capítulo 6, vuelve a decirlo, váyalo subrayando. Oíd ahora lo que dice Jehová. Entonces, este libro se divide en 3 partes, comenzando cada una con la palabra ¿cuál? Oír. El profeta pasa por varios temas rápidamente, yendo del uno al otro, y Miqueas se refiere a la grandeza del nombre del Señor y su gloria, sus caminos, sus pensamientos y su poder, mis amados hermanos. Entonces, allí nosotros podemos ver que también el profeta Miqueas predice la cautividad que va a sufrir la nación de Israel y revela el juicio también sobre Babilonia. También nos revela el juicio sobre la nación de Babilonia. Entonces, vamos a ver allí lo que dice el Señor en este libro de Miqueas. También da palabras de restauración contra su remanente santo, sobre su nación. También habla acerca de los que opresionaron a su pueblo, que él va a vengarlo, ¿no? A través de esa profecía. Y el libro de Miqueas también encierra versículos hermosos donde habla que Dios va a traer restauración para la nación de Israel. La restauración que la vimos más adelante en el libro de Nehemías. Mira, dice en el 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Miren, ahí habla un mensaje muy esperanzador para la nación de Israel. Amén. El pueblo de Dios vive bajo la plena bendición de Dios. Amén. Y también este mensaje nos habla de tiempos futuros, cuando el Mesías, el Rey, venga a reinar sobre su nación. Porque acuérdense que Jesús tiene que reinar sobre Israel aquí en la tierra. Recuerden, la tierra será purificada y él va a reinar sobre su pueblo. Más adelante usted va a ver esa clase también. No voy a saltar porque después usted se confunde, ¿ya? Vamos a estar estudiando poco a poco. Entonces, mis amados hermanos, en todos estos libros que nosotros hemos visto siempre que en estos profetas que profetizaron en el tiempo de los reyes, como usted ya lo estudió, ahora sí ya lo entrelaza, porque recuerde que cuando uno recién se convierte, lee un libro y dice, pero ¿y esto de qué habla? ¿A quién le habla? Pero ya al estudiar el Antiguo Testamento lo entrelazamos, que cada profeta profetizó en un tiempo, en el reino del norte y en el reino del sur, ¿no? Y estos profetas se levantaron en este tiempo para traer palabra de Dios a la nación de Israel, ¿no? Entonces, hasta aquí, mis amados hermanos, ha sido la clase. Le doy gracias a Dios. Si alguien tiene una pregunta, puede decirme. De lo contrario, vamos a dar por terminada esta clase. Dios me lo bendiga. Quiero también decirle, mis amados hermanos, algo muy importante que quizás los que están aquí no lo saben. Recuerde que la tarea final que usted va a presentar es su cuaderno, donde usted tiene sus tareas escritas y donde usted ha anotado, su cuaderno usted anota lo que le llamó la atención o algo, datos adicionales que usted anotó. Eso va a ser su trabajo final que yo le voy a recibir en mi materia. Yo le recibo eso. De allí el PDF que se sube de las clases que nosotros enseñamos, usted puede bajarlo, lo saca en su folleto si usted desea, no es obligación. Se hace su propio folleto y cuando le toque predicar o quiere enseñar a su iglesia, muchos pastores que hay aquí o líderes quieran enseñarle a su iglesia, a través de este folleto puedan estudiarlo y también puedan enseñar. Entonces, quiero que quede eso comprendido. Falta una clase. Termino ya con los últimos 6 profetas la semana que viene, el sábado, y yo me despido. Viene otra materia muy importante también. Espero que sigan adelante y que no se rindan, continúen avanzando. Pastora. Así que, mis amados hermanos, Dios me... Pastora. ¿Alguien me quiere preguntar algo acerca de las tareas? Sí. Dios me los bendiga. Sí, pastora, una pregunta. Era sobre el tema del libro de